bendiga, mis amados hermanos, este lunes 16 de noviembre, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este lunes de reflexión bíblica. Y recordemos, hermanos, que estamos contestando una pregunta que dice: ¿cómo puedo hallar renovación y restauración? La semana pasada, hermanos, contestábamos creyendo en un Dios perdonador. En esta ocasión, hermanos, vamos a responder de... La segunda respuesta del día de hoy es la siguiente: creyendo en un Dios proveedor. Entonces vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe en esta bonita reflexión. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche porque nos das la bendición de tener este tiempo de estudio bíblico, Padre, de reflexionar en tu palabra lo que tú nos quieres decir, mi Dios. Gracias, Padre, porque a lo largo del día nos has hablado, nos has bendecido, nos has dado lo necesario para subsistir, Padre. Queremos en este momento, Padre, en esta breve reflexión, que tu palabra no vuelva a ti vacía, mi Dios, porque creemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender tu palabra y también, mi Dios, que nos guíe para cambiar lo que, si es necesario, hay que cambiar en nuestra vida. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a recordar, hermanos, de qué se trata esta pregunta y de qué se trata cuando estamos hablando de renovación, de restauración. Fíjense que la semana pasada, hermanos, yo les comentaba acerca de que la renovación y la restauración casi siempre como que la queremos entender en un momento en el cual hemos caído en pecado o nos hemos alejado. Sí, definitivamente, cuando hablamos de ser restaurados, quizá a lo mejor nos alejamos del camino del Señor. Y sí hablamos hasta cierto punto de ello la semana pasada. Por eso es importante conocer a un Dios perdonador y entender todo lo que implica en este proceso de restauración y renovación. Sin embargo, hermanos, creo que más allá de esperar caer para experimentar la renovación y la restauración, tiene que ver con el proceso que ya, hermanos, estamos llevando a cabo desde el momento en que creímos en Cristo, desde el momento en que somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y comienza una nueva transformación, una nueva semejanza a Cristo. Y constantemente tenemos que hacernos la pregunta: ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿Qué fruto estoy dando? De tal forma que el corazón de Dios esté complacido por nuestra vida, porque básicamente para eso fuimos creados, hermanos. Entonces nuestra renovación es ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la segunda respuesta, creyendo en un Dios proveedor, bueno, pues yo te invito a que descubramos juntos en qué consiste esto, qué tiene que ver el proceso de restauración, de renovación, con creer en un Dios proveedor. Muy bien, hermanos. Estamos basando, ¿verdad?, toda esta serie del Salmo 23, versículos del 1 al 4. Ya leímos la semana pasada el pasaje, usted lo tiene en casita. Seguramente voy ahorita a mencionar solamente un solo versículo, pero el pasaje en el que básicamente nos vamos a basar, hermanos, es uno que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Interesante, hermanos. Y fíjate bien que para restaurar nuestras almas, Dios hace mucho más que tratarnos como nuestro pastor perdonador. Sí, hermanos, Él también es un pastor proveedor. Dice el Salmo 23, versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabe, hermanos, Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Sí. Y Él se deleita en saciarnos nuestras necesidades. Mira que este pasaje de Jeremías 33:3, muy conocido, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una versión muy pequeña, pero que nos dice cosas a mucha profundidad. De entrada, a Dios le encanta que le pidamos, hermanos. A Dios le encanta que busquemos su rostro y que reconozcamos en Él que en Él podemos obtener cualquier cosa, porque Él es dueño de todo, hermanos. Dios es proveedor y es el dueño del el cielo, la tierra y todo lo que hay en el planeta, hermanos. Entonces,
Eso significa, hermanos, que Él conoce las necesidades físicas, emocionales y espirituales que tenemos ahora mismo. Esto es muy importante, en serio, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Bueno, Dios sabe cómo te sientes emocionalmente, Dios sabe cómo estás espiritualmente y Dios sabe cómo estás físicamente. De hecho, Él ya está obrando, hermanos, para cumplir y proveer todo lo que nosotros necesitamos, incluso aquellas cosas en las que nosotros ni siquiera hemos pensado. Y es que es increíble, hermanos, cómo cuando usted y yo confiamos y estamos bien confiados en que el Señor va a proveer, llegan las cosas, a veces ni siquiera las estamos pensando, pero ya llegan así de repente y decimos, ¿verdad? Esto es exactamente lo que necesitábamos. Bueno, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Sin embargo, hermanos, ¿qué relación, como la pregunta que le hacía al principio, qué relación tiene nuestra restauración y nuestra renovación con el hecho de creer en un Dios proveedor? Bueno, hermanos, mire, le voy a decir algo. Si hay algo que muchas veces nos detiene en el proceso de ser renovados, en el proceso de ser santos, en el proceso de que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, porque pasa, hermanos, mire, si hay algo que nos detiene en ese proceso, muchas veces en nuestra madurez cristiana, es el afán por las cosas que creemos necesitar. Sí, hermanos, en serio, esta es una realidad, hermanos, en serio. Mire que, es como por ejemplo, ahorita estamos con esta pandemia, ¿verdad? Creemos necesitar que esto se tiene que acabar. Entonces, como no se acaba, pasa que la mayoría de la gente se deprime, la mayoría de la gente se desespera, la mayoría de la gente incluso se está comportando de manera irresponsable, rebelde. Entonces hacen cosas en contra de lo que el sistema nos dice, ¿verdad? Que hay que quedarse en casa, que no hay que hacer fiestas, que hay que ponerse 1000 cosas para protegernos. Entonces la gente está tan desesperada, está tan frustrada que pues ellos dicen, es que esto ya debió de haber acabado, siempre hay un culpable, etc. Es un ejemplo nada más, pero creemos eso, ¿verdad? Entonces decimos, no, es que se debe de acabar esto ya. Yo no me merezco esto, yo no me merezco estar enfermo, yo no me merezco no tener dinero, no me merezco, ¿sí me explico? O sea, hay cosas que de repente se clavan en nuestra mente y creemos que así tiene que ser. Y como no es, porque la realidad es otra, nos detenemos, hermanos, nos resentimos, nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la familia, de los amigos. ¿Y cuánta cosa, hermanos? Porque eso es normal en la vida del ser humano, hermanos. Mire que por eso el apóstol Pablo, hermanos, también por poner un ejemplo sobre el tema de las riquezas, le dice a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí lo que me llama la atención que menciona Pablo es que esto le pasa a la gente que es cristiana. O sea, no está hablando como que los que quieren enriquecerse como si fueran gente del mundo, ¿verdad? Porque inmediatamente pensamos en la gente que no es cristiana. No, sí, porque aman el dinero y no sé qué. Oiga, pero Pablo dice que a estos, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea que estos eran cristianos. Y por el afán de pensar, es que yo necesito más dinero, es que yo necesito estas cosas, ¿sí me explico? Mucha gente se desvió de la fe. Por eso, hermanos, yo le digo que esta es la relación entre ser renovados, ser restaurados y creer en un Dios proveedor. Y es aquí, hermanos, en este punto que creer en un Dios proveedor puede marcar la diferencia en nuestra salud espiritual. Por eso que yo creo que esta es una reflexión que debemos de poner mucha atención, hermanos, porque mire que el pasaje de Mateo 7, del 9 al 11, hermanos, tiene todo un contexto y ahorita lo voy a mencionar si es necesario, pero tomando en cuenta ese contexto, hermanos, mire que este es un mensaje cuyo contexto tiene que ver con la oración, pedid, o se os dará, buscad y hallaréis. Acuérdense los versículos previos de este pasaje, ¿verdad? Bueno, los versículos 7 y 8 dicen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá.
Sí, entonces estamos hablando de un contexto, hermanos, muy interesante que tiene sobre todo que ver cuando oramos. O sea que es que a mí me enseñaron que yo tengo que orar, a mí me dijeron que hay que orar. Cuando me sienta ansioso, me sienta afanado por algo, ¿verdad? Bueno, qué bueno, pero sobre ese principio de la oración, también, hermanos, hay que poner mucha atención en algunos detalles. Sería un error concluir, hermanos, con base a la insistencia de Jesús en la oración persistente, que nuestro Padre Celestial no quiere o se resiste a darnos lo que necesitamos. O sea, no está hablando de eso. Mire que la persistencia en la oración, según nuestro Señor Jesús, es más bien para nuestro beneficio y no para torcerle el brazo a Dios, porque hay quienes incluso usan el ayuno, ¿verdad? Porque dicen que así es como va a funcionar el que Dios conteste, ¿verdad? Entonces creo que estamos sacando de contexto incluso la práctica del ayuno, que era una práctica del antiguo pacto, ¿verdad? Y que lo podemos practicar, hermanos, en su debido contexto como cristianos, que para mí va más allá de dejar de comer, créanme que el ayuno va más allá de solo dejar de comer. Tiene que ver con la santidad, hermanos, tiene que ver con más abstenciones que solamente dejar de comer. Pero a veces, hermanos, pensamos que la persistencia es para torcerle la mano o el brazo a Dios. Y bueno, oramos a un Dios, hermanos, oramos a un Dios informado. Él sabe todas las cosas y dispuesto a socorrernos. A veces, hermanos, Dios nos contesta, incluso antes de terminar de expresar nuestra oración, como lo leemos en Isaías 65, verso 24. ¿Se acuerda cuando dice, y antes que clamen, responderé yo? Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, Él ya lo sabe todo. La oración persistente, hermanos, nos enseña la necesidad de depender de Dios y nos acondiciona para recibir con gratitud lo que Dios nos da. Porque finalmente Dios no es el genio de la lámpara, ¿verdad? Usted frota la Biblia y sale un genio que nos concede 3 deseos, ¿verdad? Bueno, alguien dirá, ¿y entonces por qué la Biblia dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón, según el Salmo 37? Pero previamente dice, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad? Entonces, por eso no hay que sacar el texto de su contexto, y es importante entender, hermanos, que la persistencia de la oración básicamente se refiere a nuestra necesidad de depender de Dios, y en ese proceso que nos capacita, en la medida en la que estamos insistiendo con el Señor, a recibir con gracia, con acción de gracia, con gratitud, lo que Dios nos da, porque Dios contesta de muchas formas, hermano. No siempre sí, a veces es no. A veces se tarda, hermanos, y nos está diciendo, espérate. Pero llega una respuesta, hermanos, de que llega. Esto es creer en un Dios proveedor, hermanos, y así como Dios es un Dios que conoce nuestra necesidad y está dispuesto a conocernos, y está dispuesto a conocernos y ayudarnos, hermanos, nosotros debemos entender algunos principios sobre su provisión, y de esta manera podemos complementar el proceso de restauración y renovación de nuestra vida. Sí, hermanos, si un padre terrenal, dice Jesús, que es malo, ¿verdad? Que es malo, puede satisfacer los deseos razonables de su hijo, entonces en verdad nuestro Padre Celestial, que es la fuente de toda bondad, dará buenas cosas a los que le dirigen una humilde petición. Por eso, veamos algunos principios, 2 principios muy sencillos, hermanos, para que no podemos olvidar, más bien, 2 principios que no podemos olvidar en nuestra vida cuando estamos creciendo y estamos en ese proceso de restauración o de renovación. Primer principio, hermanos, creemos en un Dios que provee de verdad. En un Dios que provee de verdad. Versículos 9 y 10, nuevamente dice el pasaje, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Estas preguntas son muy interesantes, hermanos, porque obviamente pues ya conocemos el pasaje y estamos hablando de que hay una comparación ahí, ¿verdad? Entre una realidad y otra, por un lado un padre terrenal y por el otro un padre celestial. Si el hijo pide pan, hermanos, que es el sostén de la vida, el plato principal, ¿verdad? Lo básico. Bueno, el Padre no le dará una piedra parecida a un pan. Bueno, no.
No, hermanos, no, el Padre terrenal no engaña a su Hijo. Es lo que está diciendo Jesús. De igual forma, si el Hijo le pide pescado como un plato secundario, quizás, lo cual podría ser natural en la región, ¿verdad? Bueno, el Padre no le dará una serpiente. No le va a dar una serpiente, hermanos. De todos modos, para un Padre verdadero será inconcebible un acto tan bajo de engaño. No le va a dar otra cosa de lo que el Hijo le está pidiendo. Dios Padre, hermanos, no es un Dios de mentiras. No es un Dios que te dice una cosa y te da otra cosa. No, hermanos, Dios es un Dios de promesas cumplidas. Y lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumplieron todas las profecías, hermanos. En Cristo están todas las profecías. Y no hay muestra más grande de amor que Cristo. No hay muestra más grande de su fidelidad que Cristo. Ahí está todo, hermanos. Ya no necesitamos estarle buscando más. Ahí está todo en Cristo. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo. En Cristo estamos completos. No necesitamos andar buscando o estar esperando otra cosa. El Señor Jesucristo, hermanos, en Él podemos ver la fidelidad de Dios y podemos ver el amor de nuestro Dios. Dios ha prometido cuidar de sus hijos. Sí, hermanos, Dios ha permitido cuidar de sus hijos. El salmista dice, allá en el Salmo 37, 24 al 25, cuando el hombre cayere, fíjese bien, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que dice el salmista. Somos hijos de un Dios, hermanos, que está al pendiente de nuestras necesidades. Hermanos, recordemos lo que Jesús mismo dijo ahí en Mateo 6, del 7 al 8, sobre todo cuando está hablando de la oración. Dice, llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por eso es importante entender este principio dentro de nuestra relación con Dios. O sea, Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Ahora, hay algo muy importante que yo siempre he dicho y he aconsejado, y esto está con base a lo que dice Filipenses capítulo 4, cuando dice el versículo 6, si no mal recuerdo, dice el pasaje, déjenme lo leo, hermanos, rápidamente, 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6 y 7. De repente se nos atraviesa algo, hermanos, que decimos, es que lo necesito, es que tengo que comprarlo, es que tengo que pagarlo, tengo que obtenerlo. A mí de repente me dicen, pastor, ¿hasta qué punto yo puedo orar por cosas? Yo les digo, pues cuando algo te quita el gozo, entonces ponlo en las manos del Señor. Sí, hermanos, porque no se puede ni siquiera dormir a veces, ¿verdad? Porque traemos algo en la cabeza. Ay, es que esto, ponlo en las manos del Señor. ¿Cuánto tiempo? Yo siempre he dicho, cuando te vuelva el gozo, porque viene la paz, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, y al entender, hermanos, que Dios se está encargando de eso, hay gozo en nuestra vida, hay esperanza. Por eso es importante, hermanos, este principio de que Dios sí provee, hermanos, y de veras. Quizá a lo mejor tú estás esperando algo, pero Dios te va a dar algo que es exacto, que va a ser necesario, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, no podemos perder la vida buscando lo que creemos necesitar, ¿sí? Mejor pongámonos en oración nuestras peticiones y Él contestará según su voluntad, porque no nos vaya a pasar como este hombre rico, ¿verdad? Que ya cuando creyó poder disfrutar lo que había acumulado toda su vida trabajando, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has juntado, ¿de quién será? Entonces también Jesús dijo que el que quiere amar la vida la perderá, y el que la pierde la hallará, y una cosa así, ¿verdad? Así es el reino. O sea, si nos afanamos y perdemos el tiempo y la vida en acumular cosas porque decimos que necesitamos ciertas cosas, se nos puede ir el tiempo. Se nos puede ir el tiempo y nos podemos perder de otras bendiciones, hermanos, de muchas bendiciones, es más, de las verdaderas bendiciones, de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, para los que le aman. ¿Se acuerda lo que Pablo dice, no? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tiene Dios preparadas para los que le aman. Entonces, creamos en esto, hermanos, porque de no creerlo, si no lo creemos, si pensamos que Dios,
Si usted va a la presencia de Dios pensando que Dios le va a dar otra cosa y que Dios no le va a contestar, pues finalmente usted está dudando. Simple y sencillamente ponga las manos del Señor sabiendo que Él va a contestar y que la contestación que Él va a dar va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque Él sabe de lo que sí tenemos necesidad. Número 2, hermanos, y esto es un punto muy interesante. Creemos en un Dios, porque la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo puedo renovar? ¿Cómo puedo encontrar renovación y restauración? Bueno, dijimos creyendo en un Dios proveedor. Sí, creemos en un Dios que provee sin arruinar. Mire qué interesante es esto, hermanos. Va a parecer un poco chusco aquí lo que voy a mencionar, pero fíjense lo que dice el versículo 11, hermanos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ok, hermanos, el Padre Celestial no defraudará a sus hijos. Nos va a contestar. Sin embargo, hermanos, esto no significa que Él siempre le dará todo lo que le pidan sus hijos. ¿Sí me explico? Porque luego se malinterpreta, ¿verdad? Hay hijos muy chantajistas que luego le dicen a sus padres, es que si me amas tú me deberías de dar esto, ¿verdad? O sea, eso es un chantaje. Obviamente los padres saben más que nosotros, ¿verdad? Que los hijos, o nosotros como padres que los hijos, y sabemos que hay cosas que no nos pueden pedir, o al menos si nos los piden, nosotros no se los podemos dar. Por ejemplo, no falta, ¿verdad? Ya nuestros hijos a cierta edad empiezan a cuestionar, ¿por qué yo no tengo un celular, papá? Y mis compañeros sí, ¿verdad? Y yo le tengo que explicar la responsabilidad que implica tener un celular. Más allá de decirle que no, y que no, y que no, bueno, pues hay que explicarle que tener un celular implica una responsabilidad. No solamente es tenerlo, ¿verdad? Le digo, bueno, ¿y a quién le vas a hablar, hijo? ¿O quién te va a hablar? ¿Sí? Entre otras cosas, ¿no? Porque le digo, pues estos aparatos cuestan, hay que sostenerlos, tú no tienes trabajo, tú a duras penas, ¿verdad? Ahorras lo que poquito que te damos por ahí y pues se le tiene que explicar. Entonces, eso no significa que cuando ellos piden algo, nosotros se los damos, igual con Dios, ¿verdad? Igual con Dios. Sí, significa que Dios no les dará cosas que los puedan dañar. Sí, porque de repente somos muy dados a pedir cosas fuera de nuestra realidad y no nos damos cuenta. ¿Sabes hasta cuándo nos damos cuenta? Cuando Dios no nos responde. O cuando incluso nos aferramos tanto a las cosas que bueno, pues es que como ya se tardó Dios, lo voy a conseguir con mis propios medios, y las consecuencias son catastróficas. ¿Se acuerda lo que pasó con Abraham? ¿Se acuerda con esa posibilidad de que la esposa, si tenía unas siervas, se la podía dar al marido para que le diera hijos? Porque eso era culturalmente aceptable en la época, pero ¿qué pasó? Que se salió todo de control, y a la fecha, ¿verdad? Los descendientes de Ismael en contra de los descendientes de Isaac, ¿verdad? Entonces estamos hablando de algo que es delicado cuando nos adelantamos, cuando decimos, no, pues es que como ya se tardó mucho, ya lo voy a obtener yo, ¿verdad? Ya estamos bien contentos, sí, pero ¿por qué no nos lo daba Dios? Porque seguramente nos podía dañar. Mire que Dios, hermanos, dará buenas cosas a los que le piden, dice la Biblia, sobre la base de Lucas 11:13, hermanos, que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué interesante, ¿no? Cuando Lucas habla de esto y habla del Espíritu Santo, porque obviamente hay todo un contexto, pero más allá de solamente limitar a buenas cosas, imagínense nada más lo que el Padre nos puede dar, que es su presencia misma a los que la piden. ¿Por qué? Porque si los que la piden creen que eso es lo más importante, claro que Dios lo va a dar. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Dios quiere estar con nosotros. Y ahí está el punto, que los que reciben de parte de Dios saben qué cosas se pueden pedir. Como dice Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 5, lo voy a leer rápidamente, hermanos. No lo metí en la reflexión porque ya son pasajes que usted y yo ya nos sabemos, pero lo voy a mencionar, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 5, y dice:
capítulo 5, verso 4, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque el que ora y recibe, sabe que lo va a recibir porque sabe que eso que está pidiendo es santo y porque es la voluntad de Dios. Entonces, qué interesante es profundizar en todo esto, hermanos. Sería válido concluir, hermanos, que el Padre Celestial dará a sus hijos el Espíritu Santo y todos sus beneficios. Él proveerá todo lo que necesitemos. Aquí está la importancia, hermanos, de mirar la oración en este sentido. El Padre ama a sus hijos y los cuida, pero quiere que ellos pidan las cosas que necesitan y que el Padre sabe que lo necesitan, porque hay que estar, como dice la Biblia, conforme a su corazón, como el rey David, ¿verdad? Debemos ser hombres conforme al corazón, debemos saber qué pedir, hermanos, y eso está en su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, conocemos el corazón de Dios y poco a poco vamos descubriendo qué cosas le agradan a Dios. Oiga, entonces sabemos qué pedir. Los seguidores de Cristo, hermanos, podemos tener la seguridad, por lo tanto, que en respuesta a nuestras oraciones, el Padre también proporcionará diariamente las soluciones a los problemas que implica toda nuestra vida. Porque a veces, hermanos, el problema no es el dinero. No, hermanos, no es el dinero. No es más cosas materiales. No es ser más atractivo. No es ser más influyente. No, hermanos, el problema a veces simple y sencillamente, hermanos, es la falta de sabiduría. ¿Sí? Y esas son cosas que Dios sí quiere dar. Al respecto, por cierto, recordemos lo que Santiago dice, ¿verdad? Allá en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Concluyo, hermanos, mire que cuando Abraham fue a la tierra de Moriah, hermanos, para ofrecer a su hijo en holocausto, porque según Génesis 22, Dios le pide a Abraham, a su único hijo, al que ama, que se lo dé en holocausto allá en la región de Moriah, ¿verdad? Entonces, en Génesis 22, ok, era evidente, hermanos, fíjese bien, hermanos, era evidente que su hijo, o sea, Isaac, no sabía mucho sobre acompañar a su padre a ese lugar. Pues sí, obviamente sabía que iban a hacer un holocausto, pero había cosas que Isaac se cuestionaba. Él le pregunta, hermanos, en el versículo 7, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» No sabemos, hermanos, no sabemos qué hubiese sucedido si Abraham le hubiese dicho que el holocausto era él. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es la seguridad de Abraham que tiene de la provisión de Dios. Toda la seguridad de darle una respuesta a su hijo. Abraham responde a su hijo Isaac en el versículo 8, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío», e iban juntos. Y así sucedió, hermanos. Dios no permitió que Abraham extendiera su mano sobre Isaac. Posterior a eso, Abraham alzó sus ojos y miró la provisión de Dios atado en un zarzal. Dios, hermanos, no iba a destruir a Abraham. Al contrario, le proveyó y Abraham se convirtió, hermanos, en un ejemplo de fe. De hecho, es conocido como el padre de la fe. De igual forma, hermano, si creemos en Dios proveedor, en ese Dios proveedor, hermanos, nuestra vida va a ser renovada y restaurada, porque no nos desviamos del camino, no nos salimos del camino, no nos desesperamos. Al contrario, hermanos, cuando vienen esas angustias, cuando vienen esas preocupaciones, pues lo ponemos en las manos del Señor. Mire que si lo podemos resolver, hermanos, porque tenemos los recursos y porque quizá el Señor pues nos los dio para eso, pues hay que hacerlo. Pero cuando no hay nada, hermanos, y creemos necesitar ciertas cosas, hay que orar, hermanos. No, que necesito una operación, no, pues que necesito viajar, que necesito X, lo que sea, hermanos. Hay que ponerlo en oración, Dios va a proveer. Pero no por eso, hermanos, nos salgamos del proceso. No por eso, hermanos, dejemos de ir a la iglesia. No por eso dejemos de conectarnos, porque ahorita no podemos ir al templo, ¿verdad?, para congregarnos como iglesia, pero sí nos conectamos para formar parte como iglesia de lo que Dios nos está hablando. No por eso dejo de orar, por resentimiento, dejo de leer la Biblia porque ya no le encuentro sentido. No, hermanos, al contrario, abracemos más a Dios y el Señor nos va a guiar en medio de todas esas cosas que de repente se involucran emocionalmente, esas cosas que se involucran a nuestro alrededor y que de repente no sabemos qué decidir. Dios nos va a dar sabiduría, hermanos, y va a responder con
con su gracia, con su sabiduría, con su soberanía, hermanos. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Por eso, sigamos adelante, hermanos, y que el Señor siga transformando nuestra vida a la imagen de su Hijo Jesucristo, y que de esa forma glorifiquemos a Dios. Oremos, hermanos, oremos. Padre, gracias por esta reflexión, Padre bendito, porque una vez más hemos podido contestar esta pregunta de cómo podemos encontrar renovación, cómo podemos encontrar restauración en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres un Dios proveedor, y porque eso nos permite seguir adelante con lo que tenemos que hacer, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú te encargas de lo que tú sabes que necesitamos. A veces ni siquiera sabemos que necesitamos, pero tú conoces nuestro corazón y tú nos das lo necesario, nos das lo mejor para que sigamos avanzando sobre ese proceso de renovación y restauración, esa imagen, a la imagen de Cristo, Padre. Gracias te doy, Padre, por tu palabra que es fiel, que tu iglesia y un servidor sigamos adelante creciendo en tu palabra, en tu gracia, para ser una iglesia obediente y que en todo te glorifiquemos y te exaltemos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues yo le invito, ¿verdad?, a que no deje de diezmar, no deje de ofrendar. Usted ya conoce los 5 puntos de diezmos y ofrendas que tenemos ahí en las descripciones de los videos, ¿verdad?, en nuestra página de Amigos Príncipe por Facebook. Y también, hermanos, en la descripción del video de nuestra página de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, de YouTube, hermanos. Y bueno, pues yo le invito a que no se pierda la bendición de participar, hermanos. Y también, pues el día de mañana lo espero, hermanos, al punto de las 8 de la noche, para continuar con nuestro estudio de la Carta de Santiago, hermanos. Estamos estudiando el capítulo 1, y bueno, hermanos, pues hay muchas cosas que el Señor nos quiere decir, si Él no lo permite, el día de mañana, hermanos, y que pues no haya problemas con la transmisión. La semana pasada tuvimos que hacerlo en vivo, pero esperemos que el día de mañana, si Dios nos lo permite, no haya ningún problema, hermanos. Y bueno, también lo espero el miércoles a los que se están conectando conmigo en el estudio de lo que creemos vía Zoom, hermanos. Dios me les bendiga también, hermanos. Si usted quiere estar en este estudio, hermanos, no importa que ya vayamos avanzados, va a ser un gozo tremendo, ¿verdad?, verle ahí participar con nosotros. Y también yo le puedo dar el material que ya hemos estado compartiendo. Y el jueves, hermanos, tenemos tenemos sermón evangelístico. Yo le pido que me apoye en oración, y que también lo espero el viernes a las 6 de la tarde en vivo en nuestro culto de oración por Facebook, hermanos. Y bueno, hermanos, pues no deje de reunirse en su grupo de oración, en su departamento, jueves a las 8 de la noche los varones, martes a las 6 de la tarde vía WhatsApp. Las hermanas tienen su devocional, tienen su culto. Y también, hermanos, el día sábado las hermanas a las 10 de la mañana tienen su reunión de oración, una reunión maravillosa. Tienen estudio bíblico, reflexión, etcétera. Y los jóvenes a las 5 de la tarde con nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Los chicos están creciendo mucho, hermanos, están creciendo en la palabra. Y bueno, hermanos, es una gran bendición ver a la iglesia trabajando, hermanos, y estamos para servirles, hermanos. Dios me les bendiga, descansen, hermanos. Esto ha sido todo. Bye, hermanos, bye.